El Palacio de la Sabiduría. El poder anímico puesto en acción por el sistema y técnica de identificación anónima que caracteriza y sostiene la forma de vida ortodoxa hindú deriva de planos del inconsciente profundo que normalmente permanecen inaccesibles al individuo consciente de sí mismos que actúa de acuerdo con valores racionales conscientemente calculados. La inflación psicológica, el sentimiento de una significación supranormal y suprapersonal que a veces podemos sentir en el mundo moderno cuando en momentos de especial solemnidad nos encontramos representando uno de aquellos grandes papeles arquetípicos que la humanidad ha tenido por destino mantener en juego a través de los milenios: la novia, la Madonna, el guerrero, el juez, el sabio, maestro. Se han convertido en algo permanente y normal en la civilización de la India. Sistemáticamente pasan por alto los accidentes de la personalidad individual. Al individuo siempre se le pide que se identifique con alguno de los papeles intemporales y permanentes que constituyen la totalidad de la estructura social. Desde luego, quedan rasgos personales y se puede percibir fácilmente, pero siempre en estricta subordinación con respecto a las exigencias de la parte. En consecuencia, toda la vida, todo el tiempo, tiene las cualidades de una gran obra dramática, muy conocida y querida en sus clásicos momentos de alegría y tragedia, por los cuales los individuos pasan como actores y espectadores. Todo resplandece con la poesía de la intemporalidad épica. Pero la otra cara del cuadro, de este estado de ánimo maravilloso y de inflación general, es, naturalmente, la deflación, el infierno, la total desesperación y el naufragio de quien, por cualquier falta, se sale del camino. La esposa que no ha sabido mantener inmaculada su representación del papel de Sati, el mariscal de campo notoriamente incompetente en sus deberes para con el rey, el brahman que ha sido incapaz de resistir la atracción amorosa más allá de las barreras del tabú impuesto por su casta. Todos estos fracasos representan amenazas contra la estabilidad de la estructura. Si estos actos se generalizaran, el conjunto se desintegraría, y así a estos meros individuos como grupos se los arroja a las tinieblas exteriores, donde hay llanto y crujir de dientes. Son nada, asat, descartados. Fueron dueños de sus actos y ahora son dueños de su tragedia. Nadie sabe en qué estado están, a nadie le importa. Estos son los fracasos que en Japón constituyen la causa suficiente para el harakiri, el suicidio. La síntesis del sueño general de la vida es, pues, el naufragio personal. Ni siquiera se lo puede llamar tragedia. El individuo ha fracasado en el desempeño de su parte. El camino del exceso, escribe William Blake, conduce al palacio de la sabiduría. Solo cuando es apurado hasta el exceso, algo engendra su opuesto, y así encontramos que en la India, donde el esquema de la identificación con los papeles sociales se lleva al extremo de que todo el contenido del inconsciente colectivo es vaciado en la esfera de la acción durante la primera mitad de la vida individual, al cumplirse el periodo de los dos primeros ashrama, un violento movimiento contrario de la psique transporta al individuo al polo opuesto y queda anónimo como siempre, pero ahora en el Antártico de la absoluta no identificación. Todos, tanto en Occidente como en Oriente, para poder participar de la vida social, el curso de la historia y la marcha general del mundo, hemos de identificarnos. Siempre tenemos que ser algo: estudiante, padre, madre, ingeniero. Pero en el sistema hindú, el respeto por la necesidad ha llevado a tal exceso que la totalidad de la vida se ha petrificado en una rígida imagen basada en un principio. Más allá de ella, fuera del marco social,
está el vacío de lo no manifestado, al cual se le puede pasar solo cuando se ha aprendido la lección de la primera mitad de la vida, las lecciones de los dioses, y al cual uno pasa automáticamente, compulsivamente, como impulsado por todo el peso de la reacción de sentido contrario de la misma fuerza. Ojalá fueras frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Solo porque todo ha sido dado, el individuo es libre de ingresar finalmente en la esfera que está más allá de la posesión y de la creencia. Todos tenemos que identificarnos con algo y pertenecer, entre comillas, pero no podemos ni debemos tratar de realizarnos completamente en esa actitud, porque el reconocer distinciones entre las cosas, diferenciar esto de aquello, actos implícitos y fundamentales del esfuerzo natural, pertenece a la esfera de la mera apariencia, el reino del nacimiento y de la muerte, samsara. La tendencia popular india a identificarlo todo, a convertir en divinidad cualquier clase de ente, en última instancia, no es menos absurda que la irreligiosidad científica de Occidente, la cual, con sus nada más que, pretende reducirlo todo a la esfera del entendimiento racional y relativo. Tanto el poder del sol como el ímpetu del amor, tanto el relativismo como el absolutismo, cuando son totales, resultan perversos, precisamente porque son convenientes, simplifican exageradamente para servir a los fines de la acción eficaz. No les preocupa la verdad, sino los resultados. Siempre, mientras uno no comprenda que todo incluye todo lo demás, o por lo menos que es también diferente de lo que pertenece, y que antinomias como los pares de opuestos, el bien y el mal, lo verdadero y lo falso, esto y aquello, lo profano y lo sagrado, pueden extenderse tanto como las fronteras del pensamiento, pero no van más allá de él. Estamos todavía condenados al basural del samsara, sujetos a la ignorancia que retiene a la conciencia dentro de los mundos de los renacimientos, mientras hagamos distingos y exclusiones o excomuniones, seremos siervos y agentes del error. O yo soy la conciencia misma. El mundo es como la función de un prestidigitador. ¿Cómo y dónde podría haber en mí idea alguna de aceptar o rechazar? Desde Brahma hasta el matorral, lo soy todo. El que lo sabe con seguridad se libera de los conflictos, puro, pacífico, independiente de lo conseguido y de lo no conseguido. Abandona por completo distinciones como yo soy él y yo no soy esto. Considera a todo como el yo y sé feliz sin deseos. Excluir, rechazar algo, es pecado y autoengaño. Es someter el todo a la parte. Es hacer violencia contra la esencia y la virtud omnipresentes. Lo finito se pone a sí mismo por encima de lo infinito. Quien quiera que pretenda hacerlo, es decir, quien quiera que aún se comporte como un ser humano civilizado, mutila y abrevia la realidad revelada, y con ello a sí mismo. Su castigo es adecuado a su crimen. El pecado mismo es su propia pena. Cometer el delito es al mismo tiempo pena y expresión de la propia incapacidad del pecador. De aquí que se nos ha dicho sabiamente: cuando, pues, hagas limosna, no hagas tocar la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas, para ser estimado por los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Aquí está la secreta burla de la realidad que se desarrolla como una reacción en cadena, como un mundo sin fin, que daba motivo a sonrisa de los dioses olímpicos. Pero por otra parte, quien quiera que, para no cerrarse a nada, acepta todo sin distinción,
es igualmente engañado y tiene igual culpa, porque entonces pasa por alto las distinciones entre las cosas y las jerarquías de los valores, la embriagadora y devastadora afirmación de que todo es Dios, que encontramos en el Bhagavad Gita, aunque reconoce que hay diferencia entre los grados de manifestación divina, insiste tanto en el hecho colosal de que la divinidad de todas las cosas, que por contraste, las distinciones fácilmente pueden eh, parecer desapreciables. A este dilema universal nunca se le ha encontrado una solución teórica general y definitiva que pueda servirnos de base segura. La verdad, la validez, la actualidad subsisten solo in actu, en el incesante juego que la conciencia iluminada realiza con los hechos de la vida diaria, los que se expresan en las decisiones que tomamos momento a momento, los críticos actos por los cuales tomamos posesión o renunciamos a algo, los actos de afirmación o de negación, es decir, solo los actos cumplidos por un ser en el cual la iluminación está continuamente viva como fuerza presente. El primer paso para alcanzar esa vigilia redentora es dejar atrás, con decisión irrevocable, el camino de los dioses y los ideales del Dharma ortodoxo e institucionalizado, abandonar las instituciones. Así Jesús, al recorrer las tierras de Palestina, parecía un salvador impulsivo y caprichoso en su violento repudio de la beatería petrificada, el ritualismo empedernido y la insensibilidad intelectual de los fariseos. Hoy, los fieles congregados en una de nuestras solemnes iglesias encontrarían igualmente chocantes las ardientes palabras de Jesús conservadas por el Evangelio de San Mateo. De cierto os digo, que los publicanos y las rameras os van delante en el reino de Dios. Sin embargo, en la India no se vería el punto esencial de ese reproche, porque en ese país la prostitución es estrictamente institucional y los dioses y los santos del cielo, lo mismo que las cortesanas, se consideran ligados a la virtud, los placeres, kama, y los éxitos, artha, de la prodigiosa ronda del mundo creado. Allí, si uno quiere escapar del terrible empalago de la comunidad autocomplaciente y santificada, el único recurso consiste en hundirse por completo debajo de lo más bajo, en ir más allá de lo más alejado, rompiendo la máscara aún del Dios Supremo. Tal es la obra liberadora de la liberación moksha, la tarea del sabio desnudo.